quería hacer una pregunta. En el cobro de prestaciones, ¿cómo calculan la renta vitalicia? En función del capital y previamente estará ya establecido. Si hablamos de seguro de plan de pensiones, si hablamos de planes de pensiones, estará establecido en el contrato, y si hablamos de PPA, de plan de previsión asegurado, igualmente estará en el contrato la fórmula que ha de aplicarse. Habrá diferentes fórmulas en función de los productos, de cada nota técnica. Eso es lo que digo, que entrar a ese pormenor no es imposible, pero habría que entrar al producto concreto. Sí. Y pues, bueno, un poco por mi experiencia profesional, una sola compañía puede tener 7 productos diferentes, por perfiles diferentes, tramos de edades diferentes, con lo cual sería no una labor a desestimar, pero sí una labor bastante difícil de forma previa de determinar. Luego tengo entendido que en los planes de pensiones, al fallecimiento del titular, los herederos heredan lo que quede. ¿Algo de eso? ¿Hay algo de eso? Como lo que heredan, sí, el fondo, lo que lo ponemos como por aquí, sí, el fallecimiento, se percibe el capital aportado más los rendimientos generados, sean estos positivos o negativos, que pueden ser negativos. Concretamente en los planes de pensiones ha habido épocas atrás que han sido rendimientos negativos. Pues el líquido, el valor de mercado que tenga la aportación. O sea, el titular está cobrando y el día que fallece queda ahí en un árbol que lo heredan los herederos. ¿Se ha constituido la renta? Sí. Gracias. Yo creo que la duda es, cuando estás cobrando una renta vitalicia y durante la recepción de esas prestaciones falleces, ¿qué es lo que queda? Cuando haces cuando ya conviertes en renta, eso se establece un capital, que porque no deja de haber un contrato necesario, porque claro, te garantizo la renta de por vida, pero en base a qué? Es necesario que un contrato, dijésemos un nuevo contrato donde ya se establece también unas reservas matemáticas de por qué, de dónde viene esa renta y de las cantidades. Y esa reserva matemática es la que van a garantizar masa hereditaria, por decirlo de alguna manera. Una cosa sobre fiscalidad. Estoy viendo que los PPAs y los planes de pensiones tienen exenciones a medida que vas haciendo aportaciones, con un límite de 10.000 y 12.500 euros, según la edad a la que corresponda, la edad de la persona que esté aportando. Y veo que además después, una vez que después tengas o te hagan las aportaciones cuando ya estés jubilado, esas aportaciones sí que tienen una tributación. Tributación. Te voy a preguntar, ¿eso implica que no se está favoreciendo que se hagan aportaciones mayores de 10.000 euros anuales o de 2.500 euros? Está prohibido una aportación mayor, es decir, están capadas las aportaciones. Creo que te has incorporado tarde, sí. En el primer cuadro, en el de identificación y descripción, ya viene identificado máximo de aportación anual, precisamente en función del tramo de edad, que si vemos es el máximo deducible fiscalmente de la aportación. Bueno, realmente podemos hacer una aportación de 10.000 euros a un plan de pensiones y ni siquiera deducirnos los 10.000 euros, porque el 30% de nuestra renta neta de trabajo sea inferior a los 10.000 euros. Entonces podemos hacer una aportación donde sobre todo cuando hacemos los planes de pensiones, los planes de previsión asegurados con un ánimo fiscal, no de ahorro finalista, sino con un ánimo fiscal, pues, si no hacemos el estudio podemos encontrarnos que aportamos 10.000 euros y realmente vamos a reducir la base imponible 9.000, que es nuestro 30%. Normalmente quien hace estas aportaciones ya hace los niveles previos, pero bueno, porque lo sabe. Si no lo supiera, posiblemente no hiciera esos números. Hola, quería hacerte varias preguntas. De Valladolid. ¿Qué garantía tenemos en el caso de los planes de pensiones y en el caso de quiebra de la entidad? Por ejemplo, yo tengo planes de pensiones en Caja España, que ahora está medio que no sé en qué baja va. ¿Qué garantía tenemos ante eso? Luego quería preguntarte
ofrecen, en algunos bancos ofrecen la posibilidad de cambiar los planes de pensiones a una especie de seguro que luego pasaría como si fuera una renta vitalicia, en el cual, en ese cambio, quiero decir, a la hora de rescatar un plan de pensiones tienes que declararlo, en el cual te pegan un palo impresionante. Pero si lo pasas a una renta vitalicia, como las rentas vitalicias tienen menos gravamen, pues quedas más favorecido, entre comillas. ¿Qué opinas de eso? Y luego otra cuestión es que yo lo que veo es que nos alargan la edad de la jubilación, que es otro tema, y quien sale ganando es la banca porque así mantiene los planes de pensiones más tiempo ella. ¿Me entiendes lo que quiero decir? A los trabajadores les alargan la edad de la jubilación, pero claro, como no pueden rescatar los planes de pensiones, hasta que no se jubilan, así ese dinero les sigue teniendo la banca. ¿Qué opinas? Por partes. Garantía de quiebra, hombre, lo avala la Dirección General de Seguros y el fondo gestor. Entonces, en caso de quiebra de una entidad financiera, concretamente de una entidad financiera cualquiera de la que ha nombrado usted o cualquier otra, realmente quien tiene esos fondos es la gestora, no es la entidad o el banco o la caja Oso Polar, es la gestora. ¿Vale? Esa gestora está controlada por la Dirección General de Seguros y sería el organismo al que habría que reclamar. ¿Vale? Eso por un lado. Respecto a la transferencia de planes de pensiones a rentas vitalicias. Bueno, la recomendación de las entidades financieras, no sé si es bueno o malo. No deja de ser una recomendación comercial. Lo que estamos tratando hoy es precisamente formarnos todos para saber si esa recomendación comercial es la adecuada o la inadecuada. Concretamente, el transformar un plan de pensiones en un PIAS, parece ser que es lo que a usted le han ofertado, que sería el PIAS, el Plan Individual de Ahorro Sistemático, una renta vitalicia, pues bueno, no es ni mejor ni peor. Lo que sí que debe ser usted consciente que en el momento de hacer esa migración dijésemos que pierde, en mi opinión, pierde una posibilidad. En el caso de tener un plan de pensiones, cuando me jubile, cogeré todo el capital o cogeré una renta o una mezcla de ambos, es decir, tengo más posibilidades, pero si lo convierto en un PIAS, en una renta vitalicia, solo me queda esa opción, que es tener exclusivamente una renta vitalicia, con lo cual puede ser mejor producto o no, el único beneficio que veo es el hecho de tener un interés garantizado que el plan de pensiones no tiene, pero sin embargo pierdo la posibilidad de, cuando me jubile, con mi dinero hago lo que quiero. ¿Vale? Y sobre la tercera opinión del alargamiento de la jubilación para que las entidades, tanto aseguradoras como financieras, tengan más tiempo nuestros ahorros o los ahorros de los impositores, pues bueno, me debo de pronunciar en cómo pienso. No, el alargamiento de la jubilación no depende ni de las entidades financieras ni de las entidades aseguradoras, depende de las decisiones de los gobiernos, con todo su buen criterio, esto no me atrevo a criticarlo, pero sí que con los datos objetivos que hemos visto al principio de la ponencia, ¿no? Es decir, esos datos ahí están. Realmente algo hay que hacer. No sé si lo que se propone y se está haciendo es lo correcto o no, pero algo hay que hacer. No podemos seguir como estamos. Ayer estuve en un foro donde hablaban personas mucho más expertas que yo. Algo hay que hacer. Esto es, la solución es que algo hay que hacer. No sé si con esto contesto sus dudas. Una pregunta desde Cáceres. En el periodo de aportación de un seguro de vida o de ahorro a un plan de pensión, si decides cambiar de entidad o de programa, de seguro, de plan de pensión, ¿tendría algún tipo de penalización, bien por parte de la entidad con la que tengas contratado o a nivel de Estado? Gracias. Perdón. Diferenciemos. Por eso también pongo las siglas.
Me ha hablado de seguro y de plan de pensiones. Son dos conceptos diferentes y que repercuten de forma diferente. Si hablamos de seguro, haríamos el rescate y haríamos la imposición en otro producto. Si hablamos de seguro de ahorro, que ese es libre, tributaríamos en ese momento por la disposición, como vemos, por renta de capital mobiliario, por renta de ahorro, por el margen obtenido y contrataríamos el nuevo. Si hablamos de un plan de pensiones, no tenemos posibilidad de rescatar, porque no existe esa posibilidad, salvo los casos, como hemos hablado, de jubilación, desempleo o graves enfermedades, pero sí que tenemos la posibilidad de migrar o de cambiar de un plan de pensiones a otro o de un plan de pensiones a un plan de previsión asegurado sin penalización, ni por parte del Estado ni por parte de la entidad que abandonemos, por decirlo de alguna manera. Hola. Buenas tardes. Una preguntita, vamos a ver. Si yo empiezo a hacer un plan de pensiones en este año que entra, a partir de 600 euros, y durante 35 años, el aporte que me daría en el cumplimiento de esos 35 años sería de 10.000 euros por encima del capital que inicialmente, en todo este periodo de tiempo, yo he ido aportando. Esos 10.000 euros, que serían, pues, alrededor de, pues si son 25.000, pues serían 35.000 o 15.000 o 25.000. ¿Qué ocurriría a la hora de cobrar esa? ¿Cómo se percibiría? ¿Qué percibo? ¿Los 35 o los 25 de golpe? ¿O percibo mensualidades? ¿O qué ocurre ahí? Gracias. Si hablamos de un... Creo que ha dicho plan de pensiones. Es que no... Si hablamos de un... ¿Puedes repetir el producto o el instrumento que tienes la duda? Creo que es un plan de pensiones para 35 años. Un plan de pensiones para 35 años en un principio no puede existir, salvo que lo hayas contratado antes a los 30 y ahora ya tendría... Me refiero, el plan de pensiones obligatoriamente tiene que ir hasta la edad de jubilación. Contrates cuando contrates. Con un periodo marcado y definido será posiblemente un seguro de ahorro. Ese seguro de ahorro pues ya dependerá cuando tú lo percibas de la fiscalidad de entonces, pero hoy por hoy tributarías por la diferencia, es decir, entre las primas aportadas y el capital obtenido. La diferencia sería lo que tributarías a la renta del ahorro actual. Ahora mismo es del 21%. Entonces, a mí lo que me han ofertado a 35 años con respecto a ese periodo no es un plan de pensiones. No, es un seguro de ahorro. ¿Te suena que tengas posibilidad de rescatarlo en el quinto año? No. A mí lo que me planteaban era la situación de yo hacer un ingreso anual de un tope máximo, o sea, de una cuota de unos 600 euros. Y lo que yo he visto ahí es que haciendo esa cuota, en 35 años la diferencia subiría en 10.000 euros. De la aportación más esos 10.000 euros. Entiendo que al ponerte un capital de referencia a término estamos hablando de algo garantizado. Porque si no estarían incurriendo en falta de transparencia, por no llamarlo de otra manera. Porque un plan de pensiones no te pueden establecer qué capital supuesto tú vas a obtener en 35 años. Solamente te lo puedes encontrar en los productos de seguro, es decir, plan de pensión, o sea, plan de previsión asegurado o seguro de ahorro. Y en el caso concreto de que además te estén hablando de una duración determinada de 35 años, solamente puede ser un seguro de ahorro, porque un plan de previsión asegurado obligatoriamente tiras a la fecha de jubilación. Me da que de aquí a, no sé la edad que tienes, pero por la voz te queda más de un año para jubilarte. Con lo cual... Bueno, más de 2, sí. Vale, bien. Pues con lo cual entiendo que de aquí a que yo me jubile, yo que tengo 45, posiblemente nos vuelvan a subir la edad de jubilación. Es decir, si te están limitando a 35 años la duración, solamente podría ser un seguro de vida ahorro. No puede ser ni un plan de previsión ni un plan de pensiones. Muy bien, yo tengo 5 años menos que tú nada más, o sea que tampoco me falta mucho.
Pero te lo están haciendo a 75 años, 40 y 35, 75, a tus 75 años. Plan de seguro de ahorro, no es un plan de pensiones. Muy bien. Y luego, por otro lado, con el tema del plan de pensiones, es decir, complementa la jubilación que me corresponda por el tema de la seguridad social y claro, en caso de hacerlo de esta forma, yo por lo que es que hay aquí, dentro de la documentación que hemos que se ha aportado, estábamos buscando los puntos donde hacía las referencias y tal, lo que pasa que también ha hecho indicativos legales, en fin. Pero yo he encontrado una cosa aquí que es, porque esto es prácticamente una comparativa con respecto a Europa. Y no tenemos nada que ver con Europa ni en cultura, ni en economía, ni en nada. Y entonces, lo que he visto yo es dijéramos, a partir del, dicen los cuadros 2021, se muestra la comparativa entre ahorro de los hogares españoles respecto a la media europea y que muestra importantes diferencias. Entonces dice, inversión muy superior en depósitos bancarios y efectivo, que es lo que hacemos nosotros, a través de plazos fijos y demás, y no, por ejemplo, en fondos de inversión o acciones cotizadas. Esta gente probablemente tenga una mayor cultura dentro de lo que es la política de economía o la forma de trabajar con acciones o los fondos de inversión. Y luego, por otro lado, también ocurre con los fondos de pensiones y de seguros. Tampoco. La situación de los fondos de las pensiones, ¿no? Para hacerlo de modo privativo, aquí no se utiliza, porque aquí que la Seguridad Social no lo haga todo y ya llegaremos al día de la jubilación y chimpún se acabó, porque no tenemos cultura de esto, por ejemplo, ¿no? Y luego, aparte, dentro de estas situaciones que se dan en la Comunidad Económica Europea o en algunos países de la Comunidad Económica Europea, ocurre que la sanidad gratuita, la educación es gratuita y otra serie de cosas que probablemente no te lo descuentan de tu nómina, sino que ya previamente, dijéramos, o lo que la gente puede hacer, esa situación de fondo de pensiones y seguros, es, te dan el íntegro y tú con el íntegro pues ya te lo haces de forma privativa y te lo organizas tú a tu aire con el total del capital que tú estás, dijéramos, siendo trabajador y percibiendo, ¿no? Es decir, pues eso, la producción, tu propia producción, ¿no? Lo que genera tu esfuerzo y trabajo. Lo que ocurre que aquí, pues claro, lo primero habría que meter una condición de cultura y luego pues educar en otros aspectos que vamos, es que sería cambiar la forma de entender de nosotros los españoles. Porque aquí la primera inicial que hacen o que se haría es hacer un plazo fijo. Si no viene el banco y te lía una, como la que han liado, pues bien, porque vas con unos mínimos y funcionando. ¿Qué opina usted? Rápidamente, porque has hecho una exposición. Primero, indicarte que la exposición que yo he realizado, por los datos que has dado, hemos entregado 2 grupos de hojas, ¿puede ser? Entonces, hay una más extensa, que es la comparativa de sistemas. Yo os aportaba datos iguales de fuentes idénticas, pero, sin embargo, lo que se pretende es, pues, efectivamente, demostrar un poco las diferentes culturas, lo que hay en el entorno, y quizás un poco dar explicación del porqué de ciertas decisiones actuales que estamos haciendo en España. Centro. Después de indicarte que estabas en la otra exposición, efectivamente, España tiene otro sistema de ahorro, o ha tenido hasta ahora otro sistema de ahorro diferente al entorno, quizás hay que cambiarlo. En España, donde más hemos ahorrado mayormente ha sido en la vivienda, y parece ser que hay que cambiarlo. Tampoco he entrado a valorar eso. Respecto a la cultura, totalmente de acuerdo contigo, hay que cambiar la cultura. Gracias a la DICAE estamos empezando a cambiarla, gracias a estas acciones hay que empezar a cambiarla y bueno, y el futuro nos irá deparando la aplicación de lo que vayamos aprendiendo. Y respecto al resto de asuntos que comentabas, pues bueno, pues podemos entrar en un debate interminable, pero casi mejor si entramos en preguntas concretas. En cualquier caso, el compañero de Barcelona, don Jofre Farrés, tiene que hacer una intervención. Yo creo que lo mejor sería ya pasar a la segunda intervención y acaso Eleazar, me pides la palabra, pero es que queda todavía una ponencia. Dinos, Eleazar, abre el micrófono.
hacer la sugerencia de que por favor las aportaciones sean muy breves, porque si no nos van a dar aquí las uvas en general a todos. Pero bien, hecha esa cuestión. Los planes de pensiones, quizás yo esté equivocado, los planes de pensiones en un volumen muy importante provienen de las empresas. Creo, no estoy seguro. No son planes, bueno, son planes de pensiones individuales, pero que se contrata a través de las aportaciones que hace la empresa a ese plan de pensión. No. Yo me refiero a los planes de pensiones que puede contratar una persona individualmente con una entidad financiera. ¿De acuerdo? Entonces, esa persona en concreto, ¿qué posibilidades tiene de negociar con la entidad las cantidades que la entidad va a cobrar por gastos de mantenimiento, llamémoslo así? ¿O es un contrato de accesión puro y duro en el cual la persona que va a contratar ese producto se traga con patatas lo que le diga la entidad financiera, el 1,2, el 0,8, tal? ¿Hay alguna posibilidad? Ninguna. De negociación, ninguna. Es un contrato de adhesión masiva y tanto en productos de ahorro seguro como en productos de planes de pensiones no es lo que hay. Lo único que cabe es estar formado y buscar en el mercado las diferentes ofertas de gastos, que eso sí que existe. Hay entidades que aplican más o menos gastos en función de su apuesta comercial o como lo queramos llamar. En contratación de planes de pensiones individuales no hay ninguna posibilidad de modificar una estructura, entre otras cosas, como decía antes, sobre todo en el apartado de seguros, porque es un producto ya establecido y previamente autorizado. Sí que podemos encontrar diversos productos con más o menos escalado de gastos. Sí, Jofra, desde Barcelona, ¿continuarías con tu intervención? No se oye, Jofra. Pon el micrófono, por favor. Perdón, ¿ahora me oís? Perfectamente. Vale, tenemos un compañero de Barcelona que quería hacerle una pregunta a Jorge, así que aprovechamos y si le podemos hacerla un poquito breve, pues el compañero la hará. Me sabe mal, voy a intentar ser breve, pero es que hay muchas dudas y es una cosa muy importante las pensiones. En primero, ¿se puede traspasar un PPA a un PPI y también a uno de empresa? Creo que sí. Segundo, seguridad. Si yo quiero contratar un fondo de pensiones, es importante saber, lo más importante para mí, si eso va a ser seguro o no. Tengo entendido que se necesitan por lo menos estudiar el producto que te ponen en un plazo de 5 o 10 años para ver cómo ha ido. No sirve que ha ido bien el año pasado. ¿Hay algún sitio, por ejemplo, como Inverco, donde se puede mirar y se puede estudiar estos planes? Porque si no, vamos a ciegas. Respecto has dejado de nombrar, que yo entiendo, los que son antes del 2006 pueden rescatar el plan y no pagan el 40%. Confírmamelo si es así. El 40% de todo lo que han hecho no lo pagan. Después, voy a separar un poco o no estar de acuerdo con algo de lo que has dicho y es como un comentario. Vamos a ver, los fondos de pensiones, todo lo que hay aquí no lo he estudiado a fondo, pero si el Estado español pone el tanto por ciento del interior bruto que ponen los demás países, tengo entendido que lo ponen mucho más bajo. Entonces, si el Estado español pone lo que tienen que poner los demás, no necesitamos hacer cosas raras. Llegaría. Segundo, todos los que han hecho las aportaciones últimas y cálculos sobre este tema que nos dicen que tenemos que hacer fondos nuevos de pensiones, se han equivocado la mayoría. Son los que nos están diciendo lo mismo ahora, porque les tenemos que... Yo pienso que hay mucho que hablar del tema, pero bueno, esta es una discusión que sería más personal, nada más. Gracias. A ver si soy capaz. Planes de pensión, o sea, planes de previsión a asegurados y planes de pensiones individuales permiten la mutación de fondos entre unos y otros. En cuanto a la seguridad, si hablamos de seguridad respecto a estudiar la seguridad histórica o la rentabilidad histórica, efectivamente, cuando hablamos de planes de pensiones hay que recurrir a las fuentes de Inverco principalmente, que son las dijésemos, más consultadas, y ahí veremos la evolución positiva. En cuanto a seguridad de planes de pensiones, en cuanto a seguridad de planes de previsión asegurados, de seguros de ahorro
o de PIAs, de planes individuales de ahorro sistemático, el propio contrato ya nos habla y nos da una garantía de interés mínimo más alto, más bajo. Ya nos establece un interés técnico garantizado y una posible participación en beneficios. Tercero, respecto a las exenciones de tributación para los planes de seguros de ahorro contratados antes del 2006. Lo he nombrado muy por encima, pero sí que lo he nombrado porque no doy datos concretos de lo mismo. Habría que estudiar el caso concreto. Yo contraté antes de, efectivamente, los planes contratados o los seguros contratados antes del 2006 tienen una exención por nivelación fiscal con respecto a los nuevos cambios fiscales. No del 40%, sino en base a unos tramos diferentes, es hasta un 40%. Pueden ser tramos inferiores. Respecto a los datos del PIB y lo que aporten los estados, nos debemos de fiar o no de las diferentes fuentes de información que tenemos. Si partimos de la base de si este dato puede ser erróneo o no, o de esta fuente o de la otra, pues sí, efectivamente lo más adecuado es beber de muchas fuentes y cuantas más mejor. Por eso mismo yo no quiero ser negativo, quiero dar los datos más objetivos posible. Y respecto a los errores de diagnósticos y de recomendaciones de personas interesadas, totalmente de acuerdo. En mi caso concreto, que es por el quien puedo hablar, no tengo ningún interés concreto en que se den los escenarios negativos, no tengo ningún interés concreto en que se den escenarios altamente positivos, o sí, pero tengo que aplicar el sentido común, que es ni lo peor ni lo mejor. Y en cualquiera de los casos, mejor o peor, en el término medio, está claro que nos hacemos mayores, que vivimos más, que tenemos menos hijos, que estamos en crisis, que hay mucho paro. Esos datos son reales. Punto. A partir de ahí es tomar decisiones reales, o sea, interés particulares o no. Desde luego, quien debe tomar decisiones a nivel colectivo son los estados. No sé si con esto respondo. Pero bueno, creo que ha sido referente a la fiscalidad de cada producto. La fiscalidad de cada producto no la ponen ni las compañías o gestoras de fondos de pensiones ni sus comercializadoras. La fiscalidad se va modificando por impositivo legal y por tema gubernamental, con lo cual ahí poco pueden hacer los productos o los instrumentos puestos en el mercado. Yo llevo unos pocos años dedicado a este sector y puedo casi dividir, o sea, si llevo 20 años, conozco 10 modificaciones fiscales. Con lo cual, eso está ahí. Es un dato también que no podemos ir contra él, ni que depende de las entidades que manejan los fondos y los ahorros. Segunda parte, no he oído bien algo respecto al traspaso de planes de pensiones y previsión y rentas. No he entendido muy bien la pregunta, lo he oído mal, si acaso lo vuelvo a repetir, pero antes de ello, con respecto a las comparativas de productos, creo con esto resumir respuesta. Yo soy partidario de, como se aconseja habitualmente, y desde que yo era pequeñito así lo he oído, no poner todos los huevos en la misma cesta. Y con esto quiero decir, no todos los ahorros a fondos de pensiones o a instrumentos de pensiones, pero tampoco todas las inversiones a sistemas de ahorro. Con esto quiero combinar la opción en cuanto a decir, bueno, sea la capacidad que sea de cada uno en la capacidad de ahorro, es bueno tener unos tramos del ahorro dedicado al corto periodo, al periodo corto, otros tramos de ahorro al periodo medio y otros tramos de ahorro al periodo finalista de jubilación. Si puedes repetirnos la duda o la pregunta respecto al intercambio de planes de pensiones a rentas, intento contestar. No, lo que más quería saber es algo muy genérico a la hora de rescatar un fondo de pensiones, ¿cómo puedo reducir esa fiscalidad? No sé, cambio en algún otro plan o cuál sería la fiscalidad más ventajosa que podría yo encontrar. Gracias. Bien, pues primero habría que ver en qué momento fiscal estamos, es decir, qué tipo se está aplicando, porque quería decir que prácticamente cada 2 años se cambia, con lo cual lo que hoy estemos hablando no puede ser respuesta válida posiblemente el año que viene. Hoy concretamente las alternativas son las que son. Es más económico fiscalmente transformar o percibir rentas que percibir capital.
con un ánimo político, porque vuelvo a repetir, la fiscalidad la impone el gobierno. Entiendo que lo que se pretende es que uno tenga unos ingresos repetitivos antes que tener un capital y un montante importante y, por decirlo así, dilapidarlo, gastarlo y luego recurrir a los fondos públicos. Por mi parte, solo añadir, solo Javier Blancas nos comentaba de que parece que en España los pensionistas sean los reyes del mambo, ¿no? Un poco con eso, ¿no? Y parece cierto, ¿no? Yo como economista solo diría un par de cosas. La primera es lo que he comentado, es decir, los salarios en Europa no son los mismos que en España, de un alto porcentaje de poco no es lo mismo que un más bajo de mucho, ¿no? Pero es que además yo creo que en España hay una tendencia ¿cómo te diría? A cotizar menos para poder consumir más en el presente, ¿no? Es decir, hablamos del 80% del último salario, de lo cotizado, ¿no? Claro, yo creo que en España hay una tendencia a cotizar menos para poder... Claro, decimos que el ahorro para la jubilación en general es bajo, España no invierte en el ahorro para la jubilación, eso significa que España lo que hace, o el español lo que hace, es, incluso a nivel de cotización, cotizar menos para poder tener más dinero para poder dedicarlo a temas de consumo general, ¿no? Seguramente, ¿no? A mí se me ocurre un poco esa teoría, ¿no? Y la cifra, pues, igual cuadraría un poco más, ¿no? Pero en cualquier caso, estoy de acuerdo contigo que, vamos, parece que los pensionistas en España sean la bomba y no los que vivimos en España, pues no tenemos esa especial sensación, ¿no? ¿Verdad? Yo me preguntaba cómo habría computado ahí el tema de las pensiones mínimas de personas que a lo mejor no tienen ingresos y llegado a la edad de jubilación sí que reciben una pensión, que no solo no es el 80% de lo que recibían antes, que igual no recibían nada, sino que es bastante superior a lo que recibían antes. Entonces, yo no sé si lo que tenemos es un alto nivel de pobreza, que llegado el momento de recibir las pensiones mínimas nos están elevando el porcentaje. Es lo que, por la forma de dar el dato, es la sensación que me ha dado. Tampoco creo que seamos tan pobres, pero el efecto final me parece que es un poco mezcla de eso. Sí, a ver, yo quería decir que el día a día ha sido bastante interesante. Lo que ocurre nos ocurre como en todos los actos de ADICAE. Esto está haciendo un símil del gastronómico, tener mucha comida y poco tiempo para saborearlo. Nos han metido muchas cosas muy interesantes. Yo tengo que decir que yo tenía conocimiento del tema, con lo cual para mí me ha enriquecido bastante, pero es que ha sido muy precipitado. Entonces aquí era interesante. De todas formas, yo quería hacer una observación. Con respecto al ahorro, aquí en España para la pensión, se ha mencionado varias veces que nosotros ahorramos en el ladrillo, y es cierto. Hay que diferenciar el ahorro futuro o el ahorro finalista, ya sea financiero o sea en activos, como es el caso de los bienes. A lo mejor no estamos tan mal. Por otra parte, Jofra ha hecho mención a las propiedades y a la relación de hipoteca de España y Noruega en concreto. Hay que ver en qué condiciones es la hipoteca de Noruega y en qué condiciones la española. Con lo cual, es que Noruega son hipotecas por parte que las da el Estado a muy largo plazo y unos costes y unas condiciones muy favorables, con lo cual la gente adquiere propiedad con la hipoteca, porque es una hipoteca muy fácil. Prácticamente gente que se independiza a los 20 y pocos años y ya adquiere una vivienda a unos costes con una financiación futura a largo plazo muy asequible. Sí, de acuerdo con el IEZAR, ¿no? En el caso de Noruega no es así, ¿no? Incluso el porcentaje del valor de tasación en Noruega pues es muy inferior al 80% y al 70%, ¿no? Y creo que estaba en torno pues, al 50%, ¿no? De lo que te dan de hipoteca, ¿no? Entonces, efectivamente, totalmente de acuerdo con el compañero Liazar en este sentido, ¿no? Bueno, ya hemos superado el horario. Os recuerdo a todos los que os habéis inscrito para la videoconferencia de planes de pensiones que os vamos a inscribir en la plataforma del curso online, o sea que la videoconferencia
Si alguien no la ha podido ver entera, va a ser subida completa, grabada al curso. Las ponencias escritas, aparte que las habéis recibido por correo electrónico, las tendréis disponibles allí. Y si queréis hacer más consultas de las que hemos podido hacer aquí, a través de la plataforma online, a través del foro, podéis realizar las consultas y a través del foro del curso pues se irán contestando. Ya sin más, pues sencillamente remitiros a cualquier consulta a través de la plataforma de formación online y muchas gracias a todos.